Episodio número 27. Horrorizados. Or, what's your favorite scary movie? Hola estudiante, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Spanish for False Beginners. Sabes que puedes usar la transcripción gratuita, la traducción y las flashcards de vocabulario en www.spanishlanguagecoach.com. Nosotros somos César y el inglés, profesores de idiomas, los dos, y si es la primera vez que escuchas el podcast, te recomendamos que empieces a seguirlo. Clica el botón de follow en tu aplicación de podcast. Y si ya conoces el podcast, nos puedes ayudar recomendándolo a otras personas o valorándolo con unas estrellas o un comentario en la aplicación de podcast que estés escuchando. Ahora te dejamos con el episodio de hoy. Pues no he puesto la voz que merece esa pregunta. Pero ¿Qué pregunta? ¿cuál es tu película de terror favorita? Ah, la del título, ok. Sí, exacto. Pero es una pregunta muy famosa de una serie de películas que me gustan mucho. Y ya tenía pensado o ya quería hablar de este tema hace mucho tiempo, cuando fuimos a ver una película, la quinta de la serie, ¿no? No, la sexta. La sexta, la Sí. número 6. Wow, ¿cuántas películas? Sí, y no lo hablamos en ese momento, así que lo vamos a hablar hoy. ¿Te gustan las películas de terror, César? Las películas de terror o películas de miedo creo que me gustaban mucho cuando era adolescente. Me gustaba la sensación de pasar miedo en el cine, gritar, taparme la cara. Ahora no me gustan tanto y de hecho creo que una película de miedo me traumatizó un poco, me ¿Cuál? creó un trauma. Se llama El sexto sentido, de Bruce Willis. Sí, muy buena esa Sí, película. bueno, Hablando de ese tema antes. pero ah, ¿puedo explicar por qué? sí, claro. Fui al cine, era el cumpleaños de mi prima. Ujú, Mi prima tiene 3 años más que yo. ujú. Entonces yo tenía como 10 años, era pequeño, y ella y sus amigos como 13. Ujú. Fuimos al cine a ver esa película y todos ellos estaban en una fila en el cine, sentados juntos, y yo estaba separado de ellos, así que vi la película solo. Es la prima de la que hablas, la que conozco bien. No, es otra. Ok, Su nombre empieza por E también. ok. Que no pasa nada. Está bien. Pero es verdad que creo que ver esa película que daba mucho miedo y verla solo, Ujú. me Pues sí, impactó mucho. imagino, no me Sí. sorprende. Especialmente recuerdo la imagen, hay un momento que el niño sale de la cama y dice, mamá, Mm, y la mujer, que no es su madre, le dice, no soy tu madre. Uf, sí, algo así, sí, tuve sí. pesadillas con esa Es, escena. es muy buena esa película. Mm, Chibarton, sí, muy famosa. Bueno, ya. Oh, pues era muy famosa en los 2000. espero que no escuche el podcast después de tu shaming de ella. No he hecho shaming. A ver, que cada actor y actriz tiene sus momentos. Sí, Igual pues tiene un comeback. yo tengo una historia bastante similar a la tuya, ¿Con qué pero película? El Exorcista, el Exorcista, Ok. a mí no me hizo nada, pero tenía un amigo que estaba en mi casa, quiero decir, para pasar la noche. Y vimos esa película. Y yo con las palomitas, relajado, no pensaba nada. Y creo que mi amigo
desapareció de la habitación durante un periodo pequeño, corto, y luego volvió llorando y pidiendo volver a casa de sus padres. Y yo, totalmente perplejo por esta situación, pero me acuerdo de que su madre se quejó muchísimo con la mía porque mi madre nos dejó ver esta película de miedo, Lo de mucho permitió. miedo. Pero, ¿qué edad teníais? ¿Cuántos años teníais? Probablemente 12 años, 13 años también. Hombre, a ver. Y así que quizás No tenía... erais tan pequeños. Creo que es una edad razonable para Sí. ver esa película. Pero este chico se quedó traumatizado también porque por lo visto su madre le dijo a mi madre que no podía dormir solo durante semanas o Oh. algo así. Bueno, pero esa película tuvo mucho impacto también en los 70, Sí. cuando se estrenó. Este verbo, ya Ujú. lo hemos visto, estrenarse es cuando sale una película Ujú. a los cines. Has dicho lo de palomitas. Cuando Sí. vemos una película de miedo o una película romántica, comemos palomitas, popcorn. Quiero dar una curiosidad o comentar una curiosidad porque es uno de las palabras en español que más formas tiene dependiendo del país. Ah. Y lo he buscado. En España decimos, y esto estudiante no lo memorices porque nadie sabe tantas formas, solo como curiosidad, en España decimos palomitas, en México canguil, en Argentina pochochas, en Colombia cotufas, en Chile cabritas, en Perú canchita, en Venezuela poporopós, me encanta, poporopós, en Ecuador pipocas, en Uruguay pororó y en República Dominicana rositas de maíz. ¿Qué te parece? Me parece que eres como un estudiante que quiere rellenar todo su trabajo con cosas irrelevantes, ¿sabes? Como si ChatGPT escribiese una tarea para sus profesores. Qué fuerte. Como profesor, corrijo muchos trabajos así. ¿Sabes? Cuando un estudiante hace eso, decimos que mete paja. Muy bien. La paja es La cosa que comen los caballos. los caballos, exactamente. Sí. Bien, entonces ya sabemos que películas de terror o de miedo tuvieron un impacto en nuestra infancia. ¿Crees que ya no hay buenas ideas para películas de miedo, de terror? Porque ahora lo que yo veo es que hay muchas películas que repiten las historias, ¿no? O hay muchas sagas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como Sí. la misma película, la misma idea se repite muchas veces. Pues siempre ha sido un problema, creo, con las películas de miedo. Pero, para ser justo, creo que también pasa con las películas de superhéroes también, por ejemplo. Pero iba a preguntar algo similar, que es que hoy en día no me siento asustado por las películas que veo y me pregunto si es porque son peores o simplemente estoy acostumbrado a las mismas cosas que siempre he visto en el pasado. Tu tolerancia al terror, al miedo, Sí, es más alta, ¿no? pues eso es lo que... O quizás sí, porque soy mayor. Aunque iba a decir otra cosa para añadir a lo que dijiste tú, que no sé quién lo ha dicho, no sé si es solo una cita famosa o algo, pero dicen que las historias en general es como hay tres tipos o algo, ¿no? De historias, tres traumas para una historia. Así que quizás pedimos demasiado en pedir mucha originalidad siempre. ¿Sabes lo que Sí. quiero decir? Porque incluso cuando la historia es muy original o bastante original, a veces el resultado no es muy bueno. Y estoy pensando en la película, en inglés se llama Old, no sé cómo es
Sí, el título en español, que la idea era muy buena. Es un grupo de personas en una playa que se hacen mayores, se hacen viejos muy rápidamente. La idea era muy buena, pero el resultado La no. película era muy mala, malísima. Casi llama la atención lo mala que era. Mm. Sí. La interpretación especialmente. Sí, El acting. muy extraño todo. Es que no entiendo cómo esa película era tan mala Sí. para mí. Y alguna vez, porque yo alguna vez he pensado, sería una idea muy buena hacer una película de miedo con esta historia. ¿Alguna vez has pensado que hay una película de miedo que no está hecha, nadie la ha hecho, pero que tú tienes en tu mente una idea que sería muy buena? Quizás cuando era más pequeño, pero ahora no, pero creo que quería ser director cuando era pequeño. Pero ah, quizás lo que me hacía falta o Lo que me faltaba, necesitabas, lo que sí, necesitabas. me hacía falta era la originalidad Ujú. o las ideas. Así que con esto volvemos a la pregunta original del episodio. César, ¿cuál es tu película de terror favorita? Pues, a ver, diría El Sexto Sentido, creo que es muy buena, pero es que de verdad que me hace volver a esa tarde en el cine viendo la película absolutamente horrorizado. Mm, Em, Creo que El Exorcista es muy buena. ujú. Em, Probablemente El Exorcista. Sí, Interesante. me gustó mucho. Y a ver, Scream también. Tú me has introducido al mundo Scream porque Ujú. no había visto la película. Había visto Scary Movie, que es una parodia Sí. de Una pena Scream. muy grande haber visto Scary Movie Sí, antes de Scream. sí. Pero es verdad que es una buena saga, una buena colección de Sí, sí. pelis. ¿Y la tuya? ¿Cuál es tu película de miedo favorita? Pues es difícil, muy difícil responder esa pregunta, porque creo que hay tres tipos, o dos tipos de películas de miedo, al menos dos. Un tipo slasher, como Scream, Ujú, o tipo algo más psicológico. ujú. No gustaba nada. Pero fui con mi exnovio a ver, creo que a ver una versión ineditada, o Inédita. inédita, que era buenísima. Ajá, Así que quizás esa. ok. A mí no me gusta mucho esa peli. Quizás necesitas ver la misma versión que yo vi. Sí, la versión nueva. Oyente, terror psicológico. Ujú. Sí, así que yo diría de los slashes, supongo que tendré que decir Scream casi por lealtad, ¿sabes? Que me encantaba cuando era pequeño Ujú. y la vi por la primera vez. Y la otra, supongo que sería quizás The Shining. El Resplandor, Sí, de Jack Nicholson. que creo que es muy buena. Y cuando la primera vez que la vi, cuando era muy pequeño, no me... Nos puedes escribir en comentarios, en donde está la transcripción, cuál es tu película de miedo favorita. Puedes buscar el título en español, porque muchas veces los títulos cambian radicalmente. Y ahora nos despedimos de ti hasta el próximo episodio. Un abrazo muy grande. Hasta la secuela.